Doctor Remberto Pichardo Juan, aquí con ustedes de nuevo, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción. Agradeciendo a todas esas personas que se han suscrito, agradeciendo a todas esas personas que desde el principio se suscribieron con nosotros, que dieron nacimiento a este canal, y a todas aquellas personas que ven nuestro contenido pero que no se han suscrito todavía, que se suscriban porque así colaboran con nosotros en traerle más contenido de este que están disfrutando, enriqueciéndose de él e informándose. Y la idea es esa, informar al pueblo dominicano para que sepa lo que está ocurriendo con su dinero y con el Estado Dominicano, que es una estructura que es nuestra, del pueblo dominicano. Nosotros la pagamos y por ende la mantenemos. Miren, yo en estos días me mandaron una publicación en la cual a mí se me ponía como en un cuadro, en un mosaico, como una de las bocinas del PLD. Y a mí me dio mucha risa la publicación y me sigue dando risa. Por una sencilla razón. Parece que esa persona no conoce el historial de C3, ni conoce el historial mío personal y en calidad de presidente de C3. Y la verdad es que da mucha risa porque no estamos hablando de que esto empezó hace 20 años de manera directa. Podemos decir que las primeras personas, que fue un grupo de personas que después pasamos a formar la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, que sometieron a Félix Bautista, no ahora, que él es un senador más, no. Nosotros sometimos a Félix Bautista cuando después de Leonel Fernández era Félix Bautista. Cuando el jefe del gobierno, después de Leonel Fernández, era Félix Bautista. No ahora. Y nosotros lo sometimos en el 2012. En un año donde cualquiera le puede decir a ustedes que a cualquiera le arrancaban la cabeza. Así como usted lo oye en dominicano. Leonel Fernández se encontraba histérico. Porque Hipólito Mejía, que él dice que no es muy coherente cerebralmente, se le cogió con que lo iba a meter preso esa vez, porque ahora anda diciendo que él no mete preso al presidente. Pero en ese entonces, en el 2012, él decía, yo voy a meter preso, ¿verdad? Que lleguemos al poder. Y Leonel, que sí tenía un déficit encima de 187 mil millones de pesos, que fue con el que cerró, de faltante, sabía que eso, si se le cogía a ese caballero, a Hipólito, con eso, al igual que se le cogió con desbaratar a Van Inter, porque fue así, a Van Inter no le cayeron arriba de que porque estuviera haciendo cualquier tipo de manejo ilegal, porque junto con Van Inter se fueron 4 bancos más. O sea que era algo bastante generalizado si se quiere. Pero ese lo desmembraron porque Hipólito Mejía se le cogió con eso. Y más que Hipólito, ahí hay un trasfondo que entre sus familiares, Carolina Mejía, que él la nombró antes de desmembrar a Van Inter en la comisión como Carolina Mejía, que él la nombró en la Junta Monetaria de la República Dominicana, al igual que su suegro, el papá del esposo de Carolina, 9 días antes de intervenir Van Inter. Pero la cosa es que se le cogió con eso. Y ahí ocurrieron muchas cosas. Ese año se allanó a Guillermo Gómez, que buscando cosas del hijo de Jochi Gómez en la casa de Guillermo Gómez el viejo, porque él anunció que él iba a publicar unos cheques de Funglode que incriminaban al en ese entonces presidente Leonel Fernández. Le hicieron allanamiento simultáneo. Aquí apiaron a Guido de una jipeta. Aquí lo apiaron a la mala. Y Guido agarró, hizo un escándalo muy inteligentemente porque él sabía que el horno no estaba para galletica en esa época. Bueno, en ese año nosotros sometimos a Félix Bautista. Y lo sometimos
por soborno transnacional, por un reportaje que hizo Nuria Piera de 5 millones de dólares que se le habían pagado supuestamente en soborno. Digo supuestamente porque la justicia dominicana salvó a Félix Bautista. Salvado, porque la justicia era en ese entonces de Leonel, al igual que ahora de Luis Abinader. Pero vamos a llegar hasta ahí. Y de ahí empezaron los sometimientos judiciales. Y no han parado hasta el día de hoy. O sea que el primer sometimiento que hizo C3, primero el grupo de ciudadanos y luego ya como institución, fue precisamente contra el PLD. Y cuando digo que no han parado hasta el día de hoy, es que en realidad no han parado hasta el día de hoy. Nosotros tenemos una querella abierta contra Leonel Fernández Reina por el caso ENADE. Te puede buscar que se le dio un poder a una compañía para registrar todos los inmuebles, la titulación de todos los inmuebles a nivel nacional. Y se le otorgó 1% del valor de esos inmuebles a nivel nacional a esa compañía por poder, sin pasar por el Congreso, para que vaya cogiendo. Esa querella la tiene Leonel Fernández puesta y tenga vete en la Procuraduría General de la República. El extinto Reinaldo Párez Pérez también está querellado por C3. Félix Bautista tiene 5 querellas, 5 acciones judiciales. Todas activas, porque hasta la del 2012 la tienen en gaveta en la Suprema. O sea que el ponerme a mí como presidente de C3, como vecina del PLD, en realidad me da mucha risa. Y yo creo que los primeros que deben de reírse son los mismos PLDistas. Y yo no estoy hablando de lo de la base, estoy hablando de la cúpula. Porque esa siempre ha sido la costumbre de nosotros. Nosotros no le damos a chiquitos, le damos a los grandes, arriba. Usted no hace nada perdiéndose en los ramos, para que esté claro. Y cuando C3 nace precisamente por una situación que ya venía dándose en perjuicio del pueblo dominicano. Y es el hecho de que los políticos y un grupito del empresariado se creen que esto es una finca con pasaporte y que esto es de ellos. Y lo hemos dicho en varios videos, Joaquín Balaguer mantenía ese grupito de empresarios a raya, que fueron los que se quedaron con la estructura empresarial de Trujillo, que creó el Estado Dominicano conjuntamente con su estructura empresarial como un solo mecanismo, porque era el único proveedor del Estado. Así el dinero público paraba en su bolsillo privado. Pues él tenía mucho testaferro en ese entramado, que como se le llama ahora, y cuando él muere, ellos se quedaron con el entramado. Hasta el día de hoy siguen ellos en eso. Y Trujillo lo suplía todo, tanto al Estado como al pueblo dominicano. Desde la leche que se consumía hasta el cuaderno que usted compraba, Trujillo lo hacía y se lo daba, o lo vendía, o se lo vendía al Estado, o lo que fuere. Pero era con él el problema. En el 95, cuando Balaguer, que lo mantenía a raya, porque heredó el aparato criminal de Trujillo, y ellos le tenían miedo a eso, Balaguer se enferma ya para no volver al poder, venía Leonel Fernández y ese grupo inicia su asalto de manera directa en contra del pueblo dominicano, de la finanza pública. Lo primero que se hace es la ley de capitalización de la empresa pública, donde se le cede el control al empresariado de manera formal, con un 20% de acciones del 100% de la empresa del Estado. Una cosa, ¿cómo es que el tigre que viene con un 20% va a controlar el 100%? Y nosotros, el Estado, que tenemos el 80%, entonces no mandamos aquí. Y eso se supone que se hiciera con una inversión de capital que nunca se puso. Pues de ahí en adelante tenemos un proceso que degeneró en lo que tenemos hoy. Pasó por el primer gobierno de Leonel Fernández, tímido. Hipólito Mejía tuvimos la debacle de los bancos, donde se puso en relieve una serie de prácticas que se hacían en el sistema bancario precisamente con complicidad de las autoridades. A nadie se le olvida el pagaré de los 10 mil millones de pesos de Pellerano, Bancrédito, que le dieron a él el pagaré. La prueba de la deuda de él con el Banco Central se la dieron a él. ¿Y cómo se le iba a cobrar entonces? Para que usted tenga una idea de cómo era que estaba esto. Y sigue la evolución. Luego viene Leonel Fernández de nuevo.
¿Y qué no se hizo en el gobierno de Leonel Fernández? Por eso empezaron los querellamientos. Nosotros no hemos perdonado a nadie, ¿eh? Yo soy abogado en una querella que puso Rafael Guerrero de corrupción al desnudo contra el mismo Danilo Medina, por las declaraciones de César el Abusador. O sea que tenemos a Leonel querellado, tenemos a Danilo querellado, varias personas del grupo de Danilo Medina, y tenemos al mismo Luis Abinader, al cual le solicitamos una investigación, que es la modalidad de ahora, solicitar investigaciones. Precisamente porque nos rinde cuenta de en ese entonces 17.000 millones de dólares que había cogido en préstamo y no se sabía dónde habían parado los 17.000 millones de dólares. ¿Por qué el pataleo ahora? Cuando todos los presidentes que han pasado, todos, han sido querellados por nosotros. Estamos hablando de aquellos de los cuales hemos recibido una prueba que los incrimine. Se puede hablar, por ejemplo, de Hipólito Mejía, pero Hipólito Mejía, de manera directa, él no se ha conseguido la prueba para someterlo. Si la hubiéramos tenido de forma directa, igual que los otros, usted puede estar seguro que sometido tuviera. Eso es así de sencillo. Entonces, nosotros no estamos haciendo con Luis Abinader nada diferente a lo que hemos hecho en el pasado con los otros presidentes. ¿Por qué tenemos un problema mayúsculo ahora? Eso es muy sencillo. La situación por la cual nació C3 se ha agravado. Ha ido de mal a peor a infernal. Porque nosotros constituimos C3 precisamente para que el pueblo dominicano no fuera víctima de todo eso de Falco, que es víctima diario, y que este país no se volviera la selva que hoy en día es. Cuando uno tiene un problema que está empezando, pues uno toma una actitud con el problema más relajada si se quiere, aunque esa nunca ha sido la forma de nosotros en C3. Pero ya nosotros estamos en un estado crítico a nivel nacional. Crítico. Y aquí ya no se están guardando ni siquiera la forma. Mire, recientemente salió el periodista Miguel Guerrero haciéndose eco de una publicación de la revista Fortune, creo que fue, de que Leonel Fernández tenía un patrimonio sobre los 80 millones de dólares, que él no puede justificar. Fíjese, recientemente. Y Leonel Fernández fue presidente en el 2012. Ya nosotros teníamos un documento firmado por Leonel Fernández, en el caso de Nader, por el cual lo sometimos. Pero ahora es que está saliendo a relucir información del patrimonio oculto de Leonel Fernández. El de Danilo Medina, aparte de las declaraciones de César el Abusador, que la teníamos porque él la publicó, las documentaciones que podrían vincularlo no la dan. La tiene la Procuraduría como la visita sorpresa, la Procuraduría General de la República. Y no acaba de hacer investigación, pero cuando usted solicita la documentación tampoco la dan. Y eso fue al principio, en el año 2020, cuando se vendió la telenovela, porque este gobierno es este gobierno es Netflix. Él vende productos mediáticos, pero no tiene realidades. Cuando se dio la serie de Netflix, la Procuraduría General Independiente, pues nosotros hicimos una serie de solicitudes de investigación y todas están engavetadas. Todas se encuentran engavetadas, secuestradas en la Procuraduría. Bueno, miren, para que ustedes tengan una idea, nosotros nos adherimos a una denuncia que hizo la Asociación Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, contra los constructores de la cárcel La Nueva Victoria, y nos adherimos a ella e incluimos a Lisandro Macarrulla. Eso fue antes de presentar la acusación Medusa. Luego sometimos una querella
contra esos constructores y contra Jenny Berenice, Miriam Germán Brito y Wilson Camacho, precisamente porque lo excluyeron del expediente. Luis Abinader es un presidente que sube al poder o asciende al poder en el año 2020. Y Luis Abinader asumió el poder ocultándole cosas al pueblo. La primera está en su declaración jurada de bienes. Fíjense, yo no me estoy refiriendo en forma personal a ninguno. La primera está en su declaración jurada de bienes. Y quien se le encuentra ni siquiera es dominicano. Es un consorcio de periodistas internacional, periodistas de investigación. Allá hay más de 600 periodistas o reputados periodistas de investigación. No son maíces, que le sacan a Luis Abinader 2 compañías offshore que él escondió del pueblo dominicano y no la puso en su declaración jurada de bienes. Ya por ahí empezamos, no mal, malísimo. Ya por ahí tenemos un problema de cuajo. Y eso fue arrancando, Subió mintiendo en documentos, ocultando compañías. Ante el lío que se arma, la estrategia que ellos deciden asumir es, no, pero él declara impuestos por esa, pero no la puso nominalmente. Eso significa que Luis Abinader puede coger del presupuesto nacional 1.000 millones, transferirlo del Banco de Reserva a una de esas offshore que él tiene, cuyo nombre nadie conoce, y nadie se va a dar cuenta de eso. Y peor aún, puede agarrar, darle una obra a una gente, esa gente cobra, manda el dinero a un offshore y pasarle un % a él por atrás de offshore a offshore y tampoco nadie se va a dar cuenta de eso. Para que usted entienda el problema con eso. Luego Andy Dawager, intentando ayudarlo, dice que nosotros en su Twitter, y está ahí, él no lo ha quitado, en un hilo conductor, que nosotros prácticamente somos un grupo de un pueblo idiota y que la compañía Stella Corporation, que es una que él sí puso en su declaración jurada de bienes, es una compañía holding. Eso significa que es una compañía dueña de otras compañías y que es dueña no solo de esas 2 compañías que los Pandora Papers, que fue como se llamó esa investigación, le sacó, que eran la compañía Little Cod y Padrazo, sino que también había 21 compañías más. Lo cual, como fue un número preciso, no fue una veintena, no fue más de 10, sino 21 compañías más, nos da a entender que Andy Dawager sí sabe cuáles son esas 21 compañías más, que hacen un total de 23 compañías offshore que Luis Abinader le ocultó al pueblo dominicano. En su declaración jurada de bienes, estamos hablando del documento que él depositó cuando asumió el mismo 16 de agosto del año 2020. Así empezó Luis Abinader su gobierno, ocultándole empresas offshore y mintiéndole al pueblo dominicano. Y en su declaración jurada de bienes salió a relucir también que él tiene casi todo su dinero en compañía offshore. No están aquí en República Dominicana. Ahora le voy a hacer una pregunta a ustedes. Si ustedes supieran al momento de votar por Luis Abinader que él tenía todo su dinero en offshore fuera, ¿ustedes votan por él? Yo no creo. Yo no creo. Entonces Luis Abinader llegó al poder mintiendo, ocultando cosas de entrada. No fue que se descubrieron a la salida. Conjuntamente con eso, empieza la ejecución del plan macabro de este gobierno y del empresariado. Préstamo, 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 préstamo. Y todo el mundo decía, oye, pero ¿y tú estos préstamos? Y el gobierno, Luis Abinader decía que era con motivo de la pandemia, que había que coger préstamos. Pero los préstamos internacionales tienen una cualidad, que es que para tú pedir un préstamo, tú tienes que decir para qué tú lo estás pidiendo, y si es para una obra de construcción, tienes que mandar los planos, tienes que decir en cuánto te va a salir, tienes que decir en cuánto tiempo tú la vas a realizar,
O sea, se crea todo un expediente del fin o el objetivo del dinero, porque esa organización internacional o ese banco extranjero o quien sea, tiene que crear un expediente por la fiscalización que tienen sus organismos internos. Si tú eres un banco francés y tú vas apretado, tú eres el gobierno francés, tú tienes un congreso que en realidad funciona fiscalizándote. Tú tienes una serie de instituciones fiscalizándote. O sea, tiene que haber un expediente de para qué. Lo que significa que cuando se llegó a los 10.000 millones de dólares en préstamos, y estamos hablando del primer año, que el lío se empezó a denunciar, fue al año, casi terminándose el año o al año y un mes, se arma el problema de que se para un congresista de la oposición y dice, no, miren, yo tengo que decir una cosa, tienen su mascarilla puesta. Yo jamás me negaría a firmar el préstamo por la salud de mi pueblo, pero yo he firmado más de 10.000 millones de dólares en préstamo y aquí no se ha puesto un blog, aquí no se ha puesto una varilla. ¿Dónde está ese dinero? Dentro de ese esquema surge el paladín de la justicia, hoy candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, Guillermo Moreno. Y empieza con la muy acertada afirmación de que la Procuraduría General de la República tenía que investigar esa compañía offshore de Luis Abinader. Porque podrían prestarse a cualquier tipo de manejo desde la recepción de soborno hasta lavado de activos. Y empieza con esa cantaleta. Inclusive da una rueda de prensa en la Procuraduría General de la República insistiendo con que esas empresas deben de investigarse. Y estamos de acuerdo con él, ¿eh? En cuanto a esa afirmación, estamos 100% de acuerdo con él. Sin embargo, hoy en día, Guillermo Moreno es el candidato a senador por el Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno. Competencia directa del candidato a senador por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, que es una persona que, aparte de ser joven, no tiene ningún logro, ninguno, nada. Él, yo le he dicho varias veces, él, independientemente de su apariencia física, un muchacho joven, hermoso, le gusta mucho a la juventud, él es diputado. Y él no tiene un proyecto de ley significativo que haya sometido, no tiene una participación significativa a nivel de desarrollo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, él ahora está haciendo una campaña para ser senador, como que él no es legislador ya. Él entraba, si él gana, él entraba por la puerta de la derecha, que es donde está la puerta de la Cámara de Diputados, en el edificio del Congreso Nacional. Ahora va a entrar en la de senadores por la izquierda. Pero él lo que va a hacer es cambiar de sitio y de sala si se quiere. Pero el asunto es que Guillermo Moreno acepta de la persona que él está diciendo que hay que investigar la senaduría por el Distrito Nacional. Pero esto se complica porque hay un dato que poca gente sabe, pero que ya está empezando a sonar. Cuando Guillermo Moreno, que no, él no saca un voto, pero va a tener la maquinaria del PRM detrás, no acepta, desiste, no prosigue su insistencia con hay que investigar la offshore de Luis Abinader y acepta la candidatura a senador por el Distrito Nacional, también se negoció, según se dice, la Procuraduría General de la República para Aura Celeste Fernández, la esposa de Guillermo Moreno.
O sea que estaríamos hablando de que Guillermo Moreno, que fue Ministerio Público en el primer gobierno de Leonel Fernández, controlaría para el PRM de forma directa a través de su esposa la Procuraduría General de la República. Y todo esto viene, oiga el precio que nosotros, el pueblo, estamos pagando para que Guillermo Moreno deje la cantaleta de que investiguen a Luis Abinader y la offshore de él. Oiga el precio que estamos pagando. No es solo hacer a Guillermo senador, sin importar lo que cueste, que eso lo pagamos nosotros, la logística, como le llaman, sino también la Procuraduría General de la República para la esposa. Y ya anunció Miriam que este es su último año, que ella se va para su casa, después del lío de la cárcel La Victoria. Oiga lo que nos cuesta a nosotros, no la senaduría de Guillermo Moreno, porque la gente no lo está viendo por donde es, sino que Guillermo Moreno deje el can de que hay que investigar esos offshore. Entonces aquí es donde se complica. Le dan a Guillermo lo que pida para que deje el can de que investiguen los offshore. Pero ya para este año pasamos en préstamo los 38.000 millones de dólares. ¿Y cuál es el problema con los préstamos de los 38.000 millones de dólares? Que a la fecha de hoy, no lo dice Remberto, está publicado en la revista Dinero, El Dinero, que es una revista especializada en economía y finanzas, que Luis Abinader ha gastado en los 4 años que lleva, en los 3 años y pico, 4.13 billones de pesos. Y eso no son los billones gringos ni ingleses, que es 1.000 millones. Ese billón es 1 millón de millones por 4.13, lo ha gastado Luis Abinader. Y solo va a entregar 1 obra y media. Entonces surge la pregunta, ¿dónde está el dinero? ¿Se fumó el dinero? ¿Y por qué hay que pagar tan caro a Guillermo Moreno? ¿Por qué? Si Luis Abinader no ha hecho nada. ¿Por qué hay que pagarlo tan caro? Ahora, para que se tenga una idea de la magnitud de lo que se ha hecho aquí en los últimos 3 años y pico, casi 4. La República, hay un video en redes, bastante simple, pero bastante concreto, de una lista de los préstamos que se cogieron en los últimos 100 años de gobierno republicano de la República Dominicana. Y entre todos los gobiernos de esos 100 años para acá, hasta Luis Abinader, se habían cogido 28.000 millones de dólares. Eso significa que toda la estructura que usted está viendo física, todos esos edificios, todos esos puentes elevados, carreteras, edificaciones, parque olímpico, parque, todo lo que usted está viendo, se hizo con 28.000 millones de dólares. Más se mantuvo, operó con ese dinero, sin contar la sobrevaluación de todas esas obras. Y solo se metió todo eso, toda esa corrupción, toda esa construcción, toda esa sobrevaluación en 28.000 millones de dólares. Este gobierno de Luis Abinader, fuera parte de ese dinero, ha cogido 38.000 millones de dólares y contando. ¿Qué significa contando? Que eso no se paró ahí. Ahora, en la semana antepasada y esta, van 3 préstamos de más de 100 millones de dólares. Ellos siguen cogiendo préstamos. O sea, se ha cogido dinero para hacer, con todo y soborno, corrupción y todo el mundo y funcionamiento, toda la infraestructura que usted ve, 2 veces y media
O sea, donde hay un edificio de 10 pisos, con lo que se cogió prestado y con todo lo que hemos mencionado, usted puede poner otro de 10 pisos y uno de 5 al lado. Sin embargo, ¿dónde están esas obras? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde se encuentra ese dinero? Y peor, las obras estatales se están decacarando la poca ejecución que tienen. Para que me entiendan. Cabo Rojo, el puerto de Cabo Rojo, ahí está el video en las redes, se le cayó una parte. La carretera que van hacia el sur, eso es a cada rato que se le va un pedazo y que hay un deslizamiento de tierra de la carretera. La reparación que se hizo del puente de la 27 de febrero, hay varios reportajes de que en una agarró y se repararon las juntas y en un mes estaban rotas de nuevo. La cárcel La Nueva Victoria. Ahora dicen que hay que buscar 1.600 millones de más para ponerla a funcionar. Pero no se pierda. La misma ciudad sanitaria, 2 pabellones entregados y no funcionaron ninguno de los dos. Se puso a funcionar uno, un año y pico después, y el materno infantil. Inauguraron los dos, todavía no están funcionando, la materno infantil. Y así sigue la lista. No hay una conclusión de esto. ¿Dónde es que están? La ciclovía, por ejemplo, para poner una obra inferior. Todo lo cual todo el mundo, el paso a desnivel. El paso a desnivel de la 27 con Gómez. Poner la loseta de nuevo y reparar 600 metros de construcción. 60 metros. 60 metricos. 400 y pico de millones. Duraron 5 meses para hacerlo. La corona. La cerecita encima del pastel. El teleférico. El teleférico de Santiago, ahí está el video. Se le fue la luz. Una familia que fue a verlo, a tener la experiencia del teleférico, se quedó varada ahí arriba por 15 minutos. Bueno, 15 minutos cuando ellos hicieron el video, que lo subieron. Poniéndose en peligro a todas esas personas que estaban ahí en el teleférico. Y eso es una obra recién entregada. Entonces tenemos una constante tripartita, que doy lo que sea para que no incitan en la investigación de esas compañías offshore. 1. Sigo cogiendo préstamo, sin ningún tipo de control. Inclusive ahora, voy por más de 38.000 millones y contando. Segunda. Y la tercera, las obras que se supone que se iban a pagar con esos préstamos. Muchas de ellas se inauguraron y no existen, porque estos inauguran primer Picasso, como si la obra estuviera entregada. Y las que se supone que se repararon o adecuaron o están en curso, ni están terminadas y se están decacarando. O sea, que en ellas no se está invirtiendo el dinero para que la construcción tenga una terminación decente, que se autosostenga a nivel de peso y de estructura. Entonces ahora usted, que tiene los dos de frente, junte las tres cosas y dígame qué le da. Y después se preguntan que por qué uno se pone agrio con Luis. Nosotros no ponemos agrio con Luis. Nosotros nos ponemos agrio con la situación que ha desarrollado Luis, que venía de los otros, y todos están sometidos por C3. Todo lo que se encontró una prueba directa sometido están. Eso es así. Y no obstante lo que le acabo de decir, para coronar, como decimos nosotros los dominicanos, él se quiere reelegir. Y Luis no solo se quiere reelegir, él está
cogiendo los cuartos de nosotros, tirándolo por la calle, pagando el voto para él poderse reelegir. Y sin importar los cuartos que está votando y que el sistema electoral completo no pasa de un 30% del electorado y que él solo tiene un 18%, que tiene que pagar para que vayan a votar. Él quiere 4 años más. Y no es porque sea Luis. Es por la situación en la que nos ha metido Luis. Si se llamara X, estuviéramos hablando de X. Si Y fuera el presidente, estuviéramos hablando de Y. Pero es Luis. Y ha llegado al punto de poner la bandera de él, del 24, en lugar de los símbolos patrios. Ustedes vieron el video, que ahora Paliza y Faride dicen que no ellos no sabían de eso. Ustedes vieron el video de una 20 o 30 de banderas de Luis Abinader en el paso a desnivel. Digo, paso a desnivel no, en el puente peatonal de ahí mismo, de la 27 con Gómez, que es una H, dicho sea de paso. Porque lo hizo Hipólito y lo hizo en forma de H, porque estos muchachos tienen una constante. Entonces, si usted quiere que sus hijos tengan un sitio donde vivir, claro, aunque para dormir tenga que empujar los inmigrantes ilegales haitianos, que ya casi hay que empujarlos para quitárselo de arriba en la calle, tipo Japón, porque usted sale a la calle y usted no oye dominicano hablando, que esa es otra de Luis. Entonces, usted piense en lo que yo le estoy diciendo ahora, investíguelo, véalo. Y dígame si usted entiende que este desastre puede continuar 4 años más. Y usted me dice a mí si los préstamos son políticos, si tienen que ver con un partido, si son ellos que los pagan o somos nosotros el pueblo dominicano que los paga. Y de ahí en adelante usted deduce si yo estoy agrio con Luis o C3 está agrio con Luis, porque Luis o está agrio con el presidente de turno que ha creado esta debacle económica y esta debacle demográfica económica con la inmigración ilegal, que lamentablemente no podemos dejar de mencionarla. Y usted de ahí en adelante deduce si lo de nosotros es personal porque Luis no nos cae bien, o es por el hecho de las acciones concretas que ha hecho Luis, la prueba de esas acciones que ya son visibles y evidentes. Tenemos una persona que subió mintiendo, que ha mentido hasta el día de hoy, que no ha metido un hoyo económico, que no ha repoblado la isla con inmigración ilegal, que ya tiene más derecho que nosotros los dominicanos. Y usted me dice si es personal y sobre todo si yo soy una bocina del PLD. Usted decidirá eso, no yo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Piénselo. Retomaremos el tema en otra entrega.